FM. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Bueno, 9 de la mañana. Y a esta hora le damos la bienvenida para comenzar esta hora de buen contenido a nuestro amigo evangelista José Luis Hernández en una edición más de Refrigerio. Buenos días, José Luis Hernández. Un abrazo, Fernán, un abrazo, Juan Carlos, Moraima y la gente de esta emisora que amamos, Nueva Vida. Y qué bendición cada vez que me asoma a este lugar. Y es Juan Carlos que dice, José Luis, para que estés refrigerio, y eso para mí es una bendición poder compartir eso con mi gente bella las buenas nuevas que se llaman Jesucristo. Amén, amén, qué bueno. ¿Cómo está el ministerio en estos días? Pues mira, gracias al Señor, estas últimas 2 a 3 semanas hemos comenzado a predicar en diferentes iglesias, actividades, y eso pues nos emociona porque es mi pasión. Y bueno, primero tengo que felicitar a los pastores y las iglesias, porque a todas las que he ido, literalmente la seguridad y es increíble. La gente entra en fila con sus máscaras, se chequea la temperatura, se limpian las manos, los pies, el distanciamiento es por familia, por gente, ¿sabes? He visto un orden muy especial. Y lo más lindo, yo personalmente me he cohibido de hacer a veces los llamados al frente que yo acostumbro. Oro desde la silla, pero ver cómo Dios en la silla, la gente acepta a Jesús, la gente se sana de diferentes enfermedades, aún en la silla la gente recibe esa palabra de parte de Dios. Qué bueno, así que Dios sigue obrando. Yes, Él es omnipresente, omnipotente, Él es poderoso. En Puerto Rico, si hay un brote de lo que sea, pueden acusar a cualquiera, menos a la iglesia. Es impresionante, José, y me afirmo lo que tú estás diciendo y lo exalto, porque parte del trabajo de Nueva Vida precisamente es eso, de exaltar el trabajo extraordinario que la iglesia hace en todo el sentido, y en medio de esta pandemia, la forma en que ha implementado la apertura de los cultos y los protocolos que continúa están impecables, al pie de la letra. Por eso digo que cualquier situación que ocurra, que esperamos en el Señor que no ocurra nada como hasta ahora, podrán culpar a cualquiera menos a la iglesia. No, yo doy fe que los lugares que hemos estado, Toalta, Fajardo, diferentes lugares, o sea, el protocolo es de primera. Inclusive no puedo, a toda la que he ido, aún yo mismo, a mí me detienen, me toman la temperatura, José Luis levanta los pies, me echan hasta en los zapatos, el hand sanitizer en las manos, y uno ve el orden de la gente. Cuando usted ve gente junta es porque son familias, ves si va el papá, la mamá, el hijo, pues están juntos, pero está toda la silla a 6 pies de distancia, y la gente adora al Señor, recibe la palabra, y yo puedo dar fe que yo felicito a la pastoral y los templos que he ido, porque están número 1 en la seguridad y lo que la ley establece. Muy bien. Este segmento lo preparamos para precisamente exponer la palabra. A todo el que nos escucha, prepare su petición de oración. Ya mismito abrimos las líneas. En Facebook puede ir posteando cuál es su petición de oración, porque Refrigerio se trata de compartir la palabra del Señor y orar por las necesidades de todos ustedes. O sea, la palabra que Dios pone en tu corazón. Amén, Juan Carlos, y que la gente no se limite de creerle a Dios. Dije al principio cómo, ¿verdad? Aunque creemos y es bíblico la imposición de manos, pero por la pandemia nos hemos, ¿verdad?, limitado a enviar la palabra desde el altar y ver cómo Dios. Bueno, el domingo pasado compartíamos en Toalta y una joven que ella tiene una condición de que creo que esta parte del hueso de la quijada se le encajaba y el dolor que sentía era increíble. Y como dice, cuando oramos desde el altar en su silla, ella sintió cuando el hueso se le encajó, clac, y hizo el ruido y fue sana. O sea, que usted oyendo hoy Refrigerio, ahí en su casa, en el vehículo, reciba paz, fortaleza, un milagro en el nombre de Jesús. Bueno, quiero compartir hoy una palabra que yo compartí el domingo en Fajardo y sentí pues traerla porque fue de mucha bendición bajo el tema garantía. Y quiero leer de Isaías capítulo 43, verso 2, y me encanta el lenguaje de la Nueva Traducción. Dice, no tengas miedo, yo te he librado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Ahora escuche bien. Verso 2. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás. Y yo compartía, Juan Carlos y Fernán, estos días allá en Fajardo, que los seres humanos que mucho confiamos en las garantías terrenales. Una garantía es un tipo de seguro o algo que te da seguridad. Me explico. Cuando usted o yo vamos a comprar algún artículo de mucho valor, sea un vehículo, sea un televisor, la nevera, whatever, lo más que la gente busca aparte del precio que es, la garantía. ¿Por qué?
Porque la garantía, sea de 1 año, 2 años, extendida, a usted le otorga una seguridad de que usted compra ese artículo, usted compró ese vehículo y por 2, 3 años usted está en paz porque sabe que si se daña o le ocurre algo, hay una garantía que te va a la seguridad de que usted va a reclamar su garantía y le devuelven o el dinero o uno mejor o nuevo, lo reparan. O sea, la garantía terrenal le da seguridad a la gente, le da paz. Inclusive yo comento mucho, yo me acuerdo que años atrás la marca Hyundai de vehículos no era muy vendida en Puerto Rico y de repente se disparó en este país. La pregunta es ¿por qué? De repente sale esta marca de vehículos diciendo, le ofrecemos a la gente 10 años o 100,000 millas de garantía. Ajá. Y la gente dijo, ¿cómo que yo compro un vehículo y por 100,000 millas o por 10 años yo tengo la seguridad? Si se rompe el motor, la transmisión, hay una garantía que me va a respaldar por 10 años y la gente confiando en eso se disparó a comprar este vehículo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que la gente confíe tanto en las garantías terrenales que te pueden fallar y no podemos confiar plenamente 100% en una garantía que es eterna, que nunca falla, que son las promesas y una palabra que Dios te da? Entonces, aquí en Isaías, el Señor le está diciendo a su pueblo, mira la garantía que yo te doy. Recuerde, si usted confía en una garantía terrenal, ¿cuánto más nos vamos a confiar en una garantía que son las promesas del Señor? Dios le dice, Israel, Puerto Rico, el mundo entero, no tengan miedo. Primeramente, yo te he librado. Aunque pases por las aguas, la versión original dice, pero aquí dice, aunque tengas graves problemas, ¿cuál es mi garantía? Yo estaré contigo. Wow. Yo quiero que alguien me siga acá. Dios, que es tan claro con la gente, le dice al pueblo, tú vas a enfrentar graves problemas, vas a pasar por las aguas. Ahora, la garantía de un Dios creador es que aunque tú enfrentes los graves problemas, Él prometió, yo estaré contigo. Dice, cuando cruces los ríos, yo te garantizo, no te ahogarás, y aunque camines por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Vemos un Dios que está consciente de que en esta vida usted y yo podemos enfrentar diferentes problemas. Fíjese que Dios nos dijo, nunca vas a temer problemas, nunca vas a enfrentar ríos, nunca vas a enfrentar fuego. Un Dios omnisciente que está diciendo, Israel, yo sé que vas a enfrentar graves problemas, enemigos, situaciones, pero mi garantía, lo que yo te hablo es que yo estaré contigo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo dudar? ¿Cómo Israel podía dudar de un Dios que frente a ellos le abrió el mar rojo en 2 partes y le hizo un camino? ¿Cómo no confiar en una garantía que cuando Israel andaba en el desierto y le faltaba el alimento, ese Dios que le está prometiendo algo desde el cielo, le envió maná fresco y le hacía caer las codornices? ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que Israel experimentó en su peor temporada de sequía en un desierto? Como Dios de una roca le sacaba agua para todo un pueblo. La pregunta es, ¿por qué vamos a dudar de una garantía que es su palabra? El problema que yo veo, Juan Carlos, es que la gente habla de fe, habla de las promesas de Dios hasta que le toca enfrentar los problemas. Entonces yo decía el domingo, no es lo mismo en un altar yo decirte a ti, ten fe, créele a Dios, confía, a cuando a mí me toca enfrentar, como dijo Dios, un grave problema, manifestar lo que yo hablo y yo predico. Yo decía el domingo, mi esposa antes de entregarme la parte, cantó este tema, aunque no puedas ver, yo sé que estás sobrando, siempre estás. Y yo veo que la gente, este tema ha sido un palo mundial. Sí. Y yo veo a la gente en los templos que se envuelven en esta alabanza. Mi pregunta es, ¿realmente usted tiene la revelación de lo que usted canta? Usted está diciendo, aunque yo no esté viendo nada, aunque yo tenga la enfermedad, aunque se me reveló mi hijo, aunque me quedé sin empleo, usted está cantando que aunque vea lo que vea, su nivel de confianza en la garantía que es su palabra, es que aunque usted no vea nada, usted esté en paz porque usted sabe que Dios está obrando. Entonces Dios te está diciendo, cuando enfrentes graves problemas, hey, mi garantía es que yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, cuando esa prueba te quiera quemar tus emociones, tu matrimonio, recuerda que los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados a un horno de fuego 7 veces más calentado. Dios no los libró. Es que yo quiero que usted entienda algo. Yo predico un Dios que hace milagros. Aquí lo he testificado. Pero hay un Dios que en tu vida puede sanarte y hay un Dios que a lo mejor no te sana.
Hay un Dios que puede librarte y hay un Dios que a lo mejor no te libra, pero su garantía es, yo voy a estar contigo. O sea, los 3 jóvenes hebreos dicen, Rey Nabucodonosor, nuestro Dios tiene el poder absoluto de librarnos de este horno de fuego. Si Él no lo hace, como quiera vamos a adorarle a Él solamente. Usted sabe conmigo que los 3 muchachos fueron lanzados a ese horno de fuego. Dios no los libró. ¿Pero qué hizo? Se paseó con ellos dentro del horno de fuego. Yo desconozco hoy tu problema, tu crisis, tu horno de fuego, lo que estás viviendo. Tal vez hoy no has visto la sanidad o ese milagro, lo que esperas, pero Dios te dice, mi garantía es que yo estoy contigo. O sea, podemos confiar en la garantía de un centro comercial, de un dealer de carro. Es que yo tengo una garantía que me respalda y no vamos a confiar en una garantía de un Dios que ha prometido estar contigo hasta el fin de tus días. De un Dios que dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como este mundo la da, yo la doy. Garantía, son sus promesas. Entonces yo quiero que la gente en Puerto Rico tiene que restaurar su nivel de confianza en el Señor. Tenemos que entender que cuando enfrentemos graves problemas, aguas, ríos, fuego, lo que enfrentemos, hay una garantía. Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que alguien hoy, por favor, se levante en un ánimo de confianza. Mujer que me escucha, familia, ministro, usted que está en su peor temporada, Dios te dice, yo te entrego una palabra. La pregunta es, ¿usted puede confiar que Dios es veraz? Es real. La Biblia misma revela que Dios no es hombre que miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Es lo que yo enseño mucho. A Abraham le digo, vas a tener un hijo de tu esposa Sara. Y cuando Dios se lo dijo, era más creíble, más fácil, eran más jóvenes. Dios esperó 20 y pico de años. Cuando se puso el asunto más difícil, 99 años, una mujer anciana, estéril, sin menstruación. Pero ¿por qué Abraham descansaba? Porque Abraham nunca dudó. Romanos dice que Abraham nunca dudó por incredulidad, sino que estaba convencido de la promesa de Dios. Porque Abraham sabía que el Dios que él conoció, cuando da una palabra, esa es su mejor garantía. Tal vez lo que yo veo no me cuadra. Tal vez humanamente hablando es imposible que mi hijo cambie. Pero si yo cargo una promesa de Dios, esa es mi garantía. Cuando usted le falla el televisor del carro, usted va a reclamar su garantía. Dios nunca falla, reclama sus promesas. Abraham dijo, ¿cómo? Con mi bastón, con 100 años, pero no me muero, porque a mí Dios me prometió algo y esa es mi garantía. Y sabe usted conmigo que en la vejez, la barriga Sara le comenzó a crecer y a los 100 años Abraham tuvo un hermoso niño llamado Isaac. La gente que me escucha o me ve por Nueva Vida, por favor, vamos a creer más lo que leemos. Vamos a creer más lo que la Biblia ha establecido en su palabra, que aunque andes por valle de zombie de muerte, Dios va a estar contigo, que Él es tu amparo, tu pronto auxilio. Si usted no confía en esas promesas, se va a desesperar, se va a turbar. Así que yo quiero que alguien hoy, no importando el proceso, vuelvo y te leo lo que dice el Señor en Isaías 43, en la versión actual. Te dice, cuando enfrentes graves problemas, yo siempre, escuche bien, siempre estaré contigo, porque no dormirá el que guarda a Israel. Alguien entienda, Dios está contigo en tu crisis, en tu duelo, en tu luto, en el día bueno, en el día no muy bueno, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad o en la salud. Dios ha prometido, al punto que cuando Él se fue al cielo, dijo, bueno, yo me voy, pero jamás los dejo huérfanos. Yo le garantizo que les voy a enviar a mi Espíritu Santo, el Consolador, que va a estar con ustedes hasta los últimos días de su vida. Y si usted confía en esa palabra, alguien diga, Dios está conmigo, Dios está en mi casa, no tengo que ver para creer, voy a creer para ver las promesas de Dios. Abrimos las líneas telefónicas para tu petición luego de escuchar esta poderosa palabra a través del 993-9700, 993-9700. Aprovecha este momento de refrigerio en Ruta. Buen día. Buen día, bendiciones. Amén, amén. Yo solamente quiero decir que esa palabra me llegó, me dio un nuevo comienzo, una nueva fortaleza en este día, y yo pido oración por mi hija para que vuelva a los caminos del Señor, para que donde quiera que ella esté, Dios la cubra y la saque de toda cosa que negativa que el enemigo la esté rodeando. Así Amén. es. Gracias por tu llamada. Con mucha amiguita. fe, créalo.
En ruta, buenos días, refrigerio. Buenos días. Sí, La adelante. petición mía de hoy es que mis hijos vuelvan a los caminos de Dios también. Amén. Lo creemos con fe. Para papá Dios, Amén. nada es imposible. Adelante, ruta. Buenos días, refrigerio. Hola, baja el radio un poquito, por favor, adelante. Ok, la próxima por acá. Adelante, buenos días. Buenos días, acabo de decir, Señor, si tú quieres que salga al aire, que cojan la llamada. Ay, qué linda. Te habla Irma de la Catacumba de Calley, saludos. Amén. Yo quiero testificar que esa paz que usted habla, el Señor sí me la ha dado en medio de la muerte de mi hija. Fue esta semana, el miércoles pasado. Todavía no se ha enterrado, ¿verdad? Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento humano me ha llenado. Dios, yo sé que está conmigo. Amén. Y pues quiero dejarlo, ¿verdad? Que esa palabra que él trajo es una confirmación de cuando Dios hace. Y Dios hace su voluntad y Dios es soberano. Yes. Amén. Así es que amén. Dios les bendiga mucho. Wow. Comparte un testimonio antes de ir para otra llamada de cuando es que yo sé que todos queremos ver, ¿verdad?, a Dios en el momento, hacer un milagro, pero está el Dios que te dice, yo siempre estaré contigo. El año pasado, ya va un año y pico, a mi suegra, la mamá de mi esposa Yaneris, ella la operan de corazón abierto y le vieron un 85% de que iba a fallecer y solamente un 15% de que podía vivir. Fue un momento difícil, inclusive nos extendieron una hora más y la enfermera nos dijo, el cirujano dijo que le diera una hora más para que disfruten una hora más a su suegra, a su mamá, porque es el caso donde se espera de que no salga por tan malo que estaba el corazón. Y oramos por sanidad, pero Dios no la sanó, escuche bien. 7 horas y algo aquella operación en el auxilio mutuo. Y recuerdo cuando estamos en un salón aparte que nos pusieron a toda la familia, cuando aquel cirujano fue hacia nosotros y se nos queda mirando, salimos todos, ¿verdad?, esperando qué había ocurrido. Y nunca se me olvida lo que este cirujano dijo. Dijo, familia, lo único que tengo que decirles es que Dios estuvo en la sala de operación. No me pregunten, tan pronto pusimos la válvula, que esperábamos que no, empezó a funcionar al 100% y la operación fue perfecta, Wow. sin esperarlo. Wow. Y él dijo, el cirujano, o sea, Dios no la sanó, pero Dios estuvo allí con ella en la sala y en la operación estuvo presente. Así que alguien confíe y tenga la certeza que no importando lo que estés atravesando, Dios está contigo. Adelante, ruta, Wow. buen día. Hola, adelante, buenos días. Dios les bendiga. Sí, amén. Yo también pido porque mis hijos se reconcilien nuevamente con el Señor, y una petición en mí especial es que yo quiero que el Señor quite mis temores de hablar su palabra, de esa timidez que tengo. No, amén, hermano, créala que le está predicando un tartamudo. Yo soy gago de nacimiento y cuando Dios me empezó a hablar de predicar, no me atrevía ni a coger el micrófono. Así que si un gago, un tartamudo hoy te está hablando de que Dios está Qué contigo, lindo. suéltese en fe y hable esa palabra sin temor en el nombre de Jesús. Eso es. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buen día, Sí, adelante. mi nombre es Alejandra Amén. y el Señor está haciendo cosas maravillosas en mi vida y su promesa yo la he visto. Solo que le pido que me dé que Él me dé nueva fuerza para este nuevo comienzo. Amén, hermana, confíe esa palabra. Aunque enfrente graves problemas, pase por las aguas, yo siempre estaré contigo, Dios te dice. Y si Dios está, los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Sí, señor. Bueno, estamos listos para orar con mucha fe. Le pido a Dios hoy que se haga presente en tu vida, que sientas su compañía, que te dé fuerzas nuevas. Enfermos de alguna condición de salud física, pongan esa fe en ese Dios que no cambia y hace milagros poderosos. Padre, gracias te damos en este refrigerio por toda la gente que recibe tu palabra con tanta fe. Y Padre, y que alguien pueda entender y tener la revelación absoluta de que tú eres un Padre que estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Que alguien se salga de él toda sensación de soledad, de sentir que tú no estás presente, porque tú estás presente en cada corazón
que te recibe y te cree. Te pido que en esta mañana, Dios, alguien sea fortalecido, alguien sea bendecido. Cualquier enfermedad física que toque el cuerpo de alguien, tú tienes el poder para cambiar toda condición de enfermedad y estar presente en cada proceso. Que si alguien se conectó a Nueva Vida, que no te ha conocido aún, Jesús pueda conocerte y sentir tu compañía, temer la salvación de su alma, que es por ti, Jesús. Te pido que tu presencia a lo largo y lo ancho de Puerto Rico y cualquier rincón que nos escuchen, alguien sea tocado por ti, Señor, sea fortalecido y sea sano en el nombre de Jesús. Gracias porque estás con nosotros, Dios. Amén y amén. Amén. Evangelista José Luis Hernández, ¿cómo la gente conecta con su ministerio? Como siempre, en todas las redes sociales, Evangelista José Luis Hernández, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Hay muchos videos que van a aumentar tu fe de esas sanidades que solamente Jesús puede hacerlo. Usted entra a YouTube y pone ahí Evangelista José Luis Hernández y va a ver, recuerde lo que Dios hace. Jesús lo hace todo. Eso, Amén. muchas gracias por estar con Abrazos. nosotros en esta edición tan bonita y tan especial Así es. de otro gran refrigerio en Nueva Vida 97.7. Bendiciones.